Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero y colegas. Mi nombre es Luis Manzanero, del código 24126, y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre lo que es el tema de la extracción de aceites a base de granos. Comenzaremos explicando un poco sobre lo que son los aceites. Los aceites son todas aquellas sustancias que estructuralmente son grasas y que se obtienen a través del prensado de determinada materia prima, que puede ser animal o vegetal. El concepto de aceite permite nombrar a la sustancia líquida que se consigue a partir del tratamiento de diferentes semillas o frutos, como ocurre, por ejemplo, en la soya, en las almendras o el maíz. El aceite puede usarse en diferentes situaciones o para diferentes actividades, gracias a su composición, aunque en la mayoría de los casos su función tiene que ver con la humectación y la lubricación en un espacio o en una combinación de ingredientes. Normalmente, los aceites más comunes son los que se usan en la gastronomía, tanto para la preparación como también para darle más consistencia y sabor. ¿Y qué son los granos? La palabra grano procede del latín granum y este término es utilizado en la agricultura generalmente. Los granos son frutos de paredes delgadas adheridos a las semillas de los cereales o gramíneas, como por ejemplo los granos de maíz, de trigo, de arroz, de cebada, etc. La mayoría de los granos contienen gluten y comportan y aportan especialmente a nuestro cuerpo hidratos de carbono, pequeñas cantidades de vitamina B, fibras, lípidos y proteínas. ¿Y qué son las semillas oleaginosas? En primer lugar, la etimología de la palabra oleaginoso proviene de la palabra oleum, que significa aceite. Por ello, cuando nos referimos a las semillas como alimento, estamos hablando de las semillas oleaginosas, es decir, de las que se puede extraer aceite. Algunos de los ejemplos más comunes en los granos son el maíz, la cebada, el sorgo, la soya, el trigo y el centeno. Algunos ejemplos más comunes entre las semillas podemos encontrar el lino, el girasol, la chía, el sésamo, la calabaza y la amapola. ¿Y cuál es la diferencia entre grano y semilla? Se utiliza el término de grano cuando se tiene como destino a la alimentación humana y animal o como materia prima para la industria, mientras que el término de semilla se utiliza para indicar su uso en la siembra, la reproducción y multiplicación de la especie o variedad. Las semillas deben de conservar su viabilidad, su germinación y vigor hasta el momento que serán utilizadas a fin de asegurar el desarrollo de una nueva planta y con ello la producción de más cosechas. Si una semilla pierde o reduce su capacidad para generar una nueva planta, debe de ser utilizada como grano, siempre y cuando no esté tratada con productos que puedan afectar la salud humana o animal y que no se le hayan desarrollado compuestos tóxicos o alterado sus cualidades alimenticias. Dentro de algunos parámetros de calidad del aceite podemos encontrar lo que son los ácidos grasos libres, que estos es similar al índice de acidez, ya que el índice de acidez se define como el número de miligramos de hidróxido de potasio que se requieren para neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en un gramo de grasa. La acidez tiene como importancia tanto para los aceites comestibles como para los lubricantes, porque ni unos ni otros pueden contener ácidos grasos más allá de un límite dado. Cuando tienen más se considera que es una impureza en las grasas. También está el parámetro de ácidos grasos trans y el índice de yodo. El índice de yodo se define como los gramos de halógeno calculados en yodo que pueden fijar bajo ciertas condiciones 100 gramos de grasa. También podemos tener lo que es el índice de saponificación que evalúa la pureza del aceite, ya que un índice alto de saponificación significa alta pureza. El índice de peróxido, que indica la extensión que ha sufrido el aceite en la autooxidación. El índice de peróxido de una grasa es una medida en su contenido de oxígeno reactivo, expresada en términos de MEC de oxígeno por kilogramo de masa. También está lo que es el índice de anisidina, que es la prueba de valor que se utiliza para evaluar la oxidación secundaria del aceite o de la grasa, que es principalmente atribuible a los aldehídos y a las cetonas y por lo tanto es capaz de distinguir el historial de oxidación de un aceite. También está el parámetro de perfil de ácidos grasos, el perfil de triglicéridos, el examen de grasas sólidas, la saturación y el color que puede variar de amarillo hasta el verde. Dentro del ejemplo del día de hoy,
está el proceso de extracción de aceite crudo de maíz. Generalmente, a grandes rasgos, en este diagrama podemos ver que se comienza con el paso de la recepción del maíz, su limpieza, su maceración, su desodorización, pasa al desgerminador, luego se realiza el lavado y secado del germen, la limpieza del germen seco, se da el prensado, se da la extracción por solventes, luego se tiene la destilación de las micelas y la obtención del aceite crudo de maíz como producto final. A grandes, en esta parte hablaremos detalladamente sobre lo que es la recepción del maíz. En esta etapa se tiene lo que son la llegada de la cosecha de los cultivos, en este caso del maíz, son todos aquellos granos provenientes, los cuales pasan a lo que son la limpieza de los granos. Todas estas cosechas o todos estos productos se almacenan en tanques a temperatura ambiente. Luego se da la limpieza de los granos, que se tiene como objetivo remover todas aquellas basuras como piedras, insectos, granos rotos u otros materiales no deseados. Luego de este proceso se realiza por medio de un filtro de malla metálica que se encarga de retener todos aquellos materiales no aptos para consumir. Luego se pasa al proceso de maceración, que ocurre cuando el maíz limpio se introduce en tanques de maceración de acero inoxidable con una solución al 0.15% de dióxido de azufre, para ablandar al grano y facilitar la separación de la cáscara. El germen y la fibra, luego de la maceración, pasan a lo que es la molienda. Y en este caso, en este paso, el grano del maíz que viene del tanque de maceración contiene cerca del 45% de humedad, el cual pasa a un molino de discos de acero inoxidable donde es molido de forma gruesa, obteniéndose un líquido denso con un germen flotando. Luego de esto pasa a lo que es la separación del germen, y en esta etapa muestra la mezcla, pasa a un proceso de centrifugación que nos permite separar los líquidos de los sólidos debido a la fuerza proporcionada después de haber separado el germen. Se pasa a lo que es la limpieza y el secado del mismo. Y en este caso el germen se lava con agua para retirar el almidón adherido. Luego pasa a lo que es el filtrado, donde se utiliza papel filtro para retirar el exceso de agua. Y por último se seca por medio de agitación para disminuir el contenido de humedad. Luego se realiza lo que es el prensado del germen, en donde el germen de maíz obtenido, que posee un contenido de aceite de 45%, inicialmente se lleva a un extractor mecánico, el cual rompe la estructura del germen y facilita la liberación de este. De esta operación se obtiene un 30% de aceite crudo y una torta de germen con un contenido de aceite de 15%. Al haber terminado el prensado, pasamos a la extracción del aceite crudo por solvente. Aquí se agrega un solvente que es el hexano, y este se encarga de disolver las materias grasas, reduciendo el contenido de aceite en la torta a un 2%. Luego la mezcla solvente-aceite, que es la micela, que contiene el 13% de aceite crudo, se pasa a un proceso de evaporación donde se separa el aceite del hexano. Y finalmente, como último paso, tenemos el almacenamiento del aceite crudo, almacenado en tanques de acero a temperatura ambiente en un lugar fresco y oscuro para evitar el ranceo del mismo. El equipo utilizado generalmente en las industrias son protectores de cabeza, gafas protectoras de ojos, mascarillas contra vapores, guantes de manos de material de nitrilo, traje de protector completo, botas con suelas dieléctricas, el solvente que es el hexano y el extractor mecánico. Estas son mis referencias bibliográficas usadas en el informe para la extracción de aceites a base de granos. Espero que haya servido mi información. Quedo pendiente a cualquiera de sus dudas y mi correo es luismanzanero05@gmail.com. Muchísimas gracias.